Bien, habíamos visto que si teníamos un vector aleatorio x1, x2 hasta x sub n, entonces tenemos la siguiente proposición, ¿sí?, que afirma que si x igual a x1, x2, etcétera, hasta x sub n es un vector aleatorio n-dimensional definido sobre un espacio de probabilidad, sobre un espacio de probabilidad omega fp, omega fp, ¿sí?, y con función de distribución acumulativa conjunta, distribución acumulativa conjunta F, conjunta F. Entonces, la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x sub j evaluada en un x es igual al límite cuando x sub 1 tiende a infinito de límite cuando x sub j menos 1 tiende a infinito de el límite cuando x sub j más 1 tiende a infinito de límite cuando x sub n tiende a infinito de la función de distribución acumulativa conjunta evaluada en el punto x1, xj menos 1, x en el lugar j, xj más 1, etcétera, hasta x sub n. ¿Sí? También se tiene que, si se tiene x1, x2 hasta x sub n, x1, x sub 2 hasta x sub n, un vector aleatorio n-dimensional discreto, un vector aleatorio n-dimensional discreto, es decir, las variables aleatorias x1, x2 hasta x sub n son todas variables aleatorias reales discretas. Discreto. Entonces, nosotros teníamos que la probabilidad de que x sub j sea igual a un x es igual a la suma sobre todos los x sub 1 de la suma sobre todos los x sub 2 de suma sobre todos los x sub j menos 1 suma sobre todos los x sub j más 1 de suma sobre todos los x sub n de quién, de la probabilidad de que x sub 1 sea igual a x sub 1, etcétera, en el lugar j. Entonces tenemos x sub j igual a x, etcétera, hasta x sub n igual a x sub n. Y eso para j variando de 1, 2 hasta n, y aquí también para j variando de 1, 2 hasta n. Entonces, lo que nos está afirmando esto es que si nosotros conocemos la función de distribución acumulativa conjunta de un vector aleatorio n-dimensional, conocemos las funciones de distribución acumulativa de todas y cada una de las variables aleatorias involucradas en el vector. Se pregunta uno de manera natural, ¿es esto válido? ¿Es el recíproco válido? Es decir, si yo conozco las funciones de distribución acumulativas de cada una de las variables aleatorias x sub i, puedo afirmar que puedo a partir de ahí conocer la función de distribución acumulativa conjunta de las variables. La respuesta es, en general, no. Esto va a ser cierto cuando trabajamos con variables aleatorias
independientes. Para definir lo que es variables aleatorias independientes, vamos a comenzar entonces con la definición de lo que es la sigma álgebra generada por una función medible. Entonces vamos a tomar, sean omega f y omega moño f moño, dos espacios medibles. Y vamos a suponer que f, llamémosla g, de omega en omega moño, es una función f moño medible. Entonces, la sigma álgebra generada por f se define de la siguiente manera. Generada por g, se define como, por. Entonces lo vamos a denotar sigma g, y sigma g no es otra cosa que la imagen recíproca por g de la sigma álgebra f moño. Es decir, sigma g es la menor sigma álgebra con respecto a la cual la g es una función medible. Por ejemplo, si tenemos omega igual a b, c y d, y consideramos f partes de omega moño, el conjunto 1, 2, y f moño igual a la omega, y g suponemos que va de omega en omega moño a b, c y d. Supongamos que a b y a c los manda en 1 y que a d lo manda en 2. Entonces, la sigma álgebra generada por g pues no es otra cosa que vacío, conjunto cuyos elementos son a, b y c, conjunto cuyo único elemento es d, y el omega total. Bueno, entonces, como caso particular, nosotros tenemos caso especial, ¿sí? Vamos a suponer que omega fp es un espacio de probabilidad y que x de, y que omega moño f moño es un espacio medible. ¿Sí? Supóngase que x de omega en omega moño es una f moño variable aleatoria. F moño variable aleatoria. Entonces, ¿sí? Esta sigma x pues va a ser la imagen recíproca por x de f moño. Es la menor sigma álgebra con respecto a la cual x es una variable aleatoria. Como ejercicio vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a poner que x es una aplicación de omega en r, es una variable aleatoria real, y vamos a suponer que c es una colección de subconjuntos de R, tal que la sigma álgebra de Borel está generada por esa colección C. Entonces, demostrar que, lo que se pide demostrar es que la sigma álgebra generada por X corresponde precisamente a la sigma álgebra
generada por la colección de todos los x en B, tales que x que pertenece a B, tales que B es un elemento de la colección C. Es decir, basta con mirar las imágenes recíprocas de los elementos del conjunto generador. Bien. Bueno, entonces, como un ejemplo, tenemos el siguiente. Vamos a suponer, por ejemplo, que omega es igual a ABC, que F es parte de omega y que P de omega es igual a 1/3 para todo omega en omega y que la variable X está definida de omega en R, ¿sí? Que A1A lo manda por ejemplo en 1 y a B y a C los manda en 2. Entonces la sigma álgebra generada por X pues es sencillamente vacío, conjunto cuyo único elemento es A, conjunto cuyos únicos elementos son B y C y el omega total. Esa sería entonces la sigma álgebra generada por este X. Bien, entonces teniendo esto vamos a mirar, ¿sí? ¿Por qué razón por qué razón esto que acabo de hacer es cierto? Fíjense que de acuerdo a lo que habíamos mencionado en el ejercicio anterior, me basta con mirar sobre el conjunto generador. Entonces, como ustedes recordarán, nosotros tenemos que esta colección de intervalos de la forma menos infinito x con x en los reales, esta colección genera a la sigma álgebra de Borel. Entonces, si yo quiero mirar cuál es la menor sigma álgebra con respecto a la cual x es una función medible, pues me basta con mirar las imágenes recíprocas de intervalos de esta forma. Y puesto que la variable está tomando solamente los valores 1 y 2, pues entonces miramos a ver cómo sería la situación para un x en los reales. Entonces hay las siguientes posibilidades: o el x es menor que 1, o el x está entre 1 y 2, o el x es mayor que 2. Entonces tenemos lo siguiente: x a la menos 1 del intervalo menos infinito x. Entonces, si x es menor que menos 1, la imagen recíproca de este conjunto pues es vacío porque no hay ningún elemento en omega que tenga una imagen menor que 1. Entonces aquí me da vacío si el x es menor que 1. Si el x llega a estar entre 1 y 2, si x está entre 1 y 2, entonces lo que nosotros tenemos es que la imagen recíproca por x del intervalo menos infinito x estaría constituido por los conjuntos, los elementos de omega cuya imagen es 1. Entonces en este caso el conjunto cuyo único elemento es A. Y si el x es mayor o igual que 2, entonces son todos los que tengan una imagen menor que ese x, pero entonces eso coincidiría con el omega total. Entonces la sigma álgebra generada por x es la menor sigma álgebra que contiene a esos conjuntos. Entonces sería vacío, conjunto cuyo único elemento es A, y como está el conjunto cuyo único elemento es A, tiene que estar el conjunto cuyos elementos son B y C y el omega. Bien, teniendo ya claro lo que significa sigma álgebra generada por una variable aleatoria, entonces procedemos a definir lo que significa que una familia de variables aleatorias sea independiente. Entonces, una familia, ¿sí?, xt con t en t de variables aleatorias reales, se dice independiente si y solamente si, si y solo si la familia de las correspondientes sigma álgebras generadas por estas variables
de ente, ¿sí? Es una familia independiente de sigma álgebras. Ya habíamos visto anteriormente lo que esto significaba. Independiente de sigma álgebras. Bien. Bueno, entonces en